debate que vamos a tener en torno al español, un viaje de ida y vuelta, así se titula. Agradezco su presencia, agradezco la presencia, obviamente, de los ponentes. Estamos aquí reunidos 24 horas después de que Goytisolo hablara ayer en Alcalá de Henares sobre la nacionalidad cervantina, que en realidad es un término que acuñó antes Carlos Fuentes y que viene a reflejar lo que tratamos de exponer aquí hoy, este mestizaje que diría Armas Marcelo en uno de sus ensayos, por cierto, la propuesta para una literatura mestiza. La idea de que el español afortunadamente no tiene fronteras y la idea de que existe una recíproca relación de influencias y que ese viaje ida y vuelta es la dialéctica probablemente que mantiene tan viva nuestra lengua. Ya habrán oído ustedes por los altavoces, nos lo repiten como si fuera un mensaje que tenemos que interiorizar. 500 millones de personas hablan nuestro idioma. Javier Gomá dirá algo que se puede pensar incluso en español. Y esa idea de la nacionalidad cervantina sirve para reflexionar sobre lo que vamos a tratar hoy con cuatro, diríamos, personalidades de suficiente autoridad para hacerlo. Darío Villanueva, que es director de la Real Academia desde hace un poco tiempo, desde enero en realidad, ¿no? Con su perfil de teórico, de crítico y ahora de práctico, porque son muchas las cuestiones prácticas que tiene que tratar en esta nueva faceta. Es gallego, pero de mirada atlántica, por eso creo que su posición natural de Villalba en realidad lo colocaba en Finisterre y eso le proporciona una mirada que nos interesa mucho hoy, la mirada atlántica. Carmen Posadas hizo el viaje contrario, es de vuelta e ida, más que de ida y vuelta, porque es uruguaya, aunque luego se nacionalizó española, una autora que ustedes conocen muy bien por la fama que le dio el planeta y por lo precoz que fue y por lo versátil que se ha demostrado en estos tiempos. Javier Gomá, que es la única excepción a este flujo, porque en realidad nació en Atenas en el siglo V a.C. Él dice que es de Bilbao, pero me parece una exageración. Otra más, es muy interesante su punto de vista, no solo porque la revista Foreign Policy le consideraba entre las 50 personalidades iberoamericanas, ese concepto más importante, sino también porque al frente de la Fundación Juan March desempeña una actividad heroica que es la actividad cultural privada, en un contexto no demasiado propicio. Y después conocen ustedes muy bien a Juancho Armas Marcelo, que en cuanto canario, en realidad ya está en lanzadera hacia el continente americano. Ahí ha ambientado, incluso concebido muchas de sus novelas, también muchas de sus reflexiones y de sus ensayos. Por eso esa mirada transatlántica también nos resulta hoy muy interesante. Y va a proponer un asunto que en realidad desmiente el título propio de la ponencia, un viaje ida y vuelta, y quería preguntaros como iniciación a este debate si está más o menos trasnochado o no el vínculo de la madre patria con el resto del continente, si existe realmente un peso, diríamos, gravitatorio de España respecto a América, como lo tenemos asimilado con el tiempo, o si ha variado esa idea y si la ida y vuelta hay que tenerla considerada en otras direcciones. No sé quién quiere hablar primero. Cuento, yo, como vengo al revés, cuento mi experiencia. Buenos días a todos. Yo soy uruguaya, llegué a España en el año 65 y me gustaría contarles cómo fue mi visión, ¿no? ¿Qué es lo que yo vi al llegar? En el año 65 los que veníamos de América éramos como el tío de América, o sea, nos miraban con verdadero asombro, incluso admiración, porque había un poco la mentalidad que los que venían de allá eran los que habían hecho fortuna y se venían a instalar y a traer mucho dinero, ¿no? Entonces, nos veían como había una expresión que se llamaba ese señor de Laiga. Laiga eran unos coches muy grandes en que venían esos emigrantes que habían ganado dinero, que casi siempre llevaban zapatos de dos colores y hippie japa. Entonces era un poco la visión que tenían de los españoles, de nosotros los americanos en el año 65. Un poco más adelante la cosa fue cambiando, empezaron a llegar emigrantes y entonces se acuñó el término sudaca. Yo creo que fue Umbral, ¿no? No sé si fue Umbral el que lo acuñó o directamente el que lo recogió. Y era una forma, bueno, ya empezamos, ya no éramos el tío rico de América, ya éramos esos extranjeros que venían aquí un poco menesterosos o huyendo de las dictaduras latinoamericanas. En esa época nosotros hicimos una tertulia, unas amigas, se llamaba las Sudacas Reunidas,
Y entonces nos dedicamos a intentar cambiar de signo la palabra, ¿no? Que esa palabra que era antipática y peyorativa, nosotros nos la pusimos voluntariamente, hicimos un premio que se llamaba Sudacas Reunidas, que tuvo mucho éxito. Por cierto, dábamos un premio positivo y un premio negativo. El positivo era el orquídea, la persona más sensible a los problemas latinoamericanos, y el cactus a los más refractarios. Y conseguimos que gente de lo más variada, yo qué sé, desde Serrat hasta... Perdón. A ver. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, con eso conseguimos, ya te digo, que todo el mundo fuera con una pegatina que decía yo también soy sudaca. Fue muy bonita esa iniciativa, y yo quiero decir que España es el país menos xenófobo que conozco. Las palabras son reflejo de eso, y por ejemplo en inglés o en francés hay palabras muy despectivas para los extranjeros, le llaman metecos, le llaman half caste. En España la palabra mestizaje es una palabra bonita, no solamente bonita, sino yo qué sé, de acercamiento, ¿verdad? Y yo me considero parte de ese mestizaje, y que estoy muy agradecida a España. Yo creo que con nosotros los latinoamericanos ha sido muy generosa, a pesar de lo que se diga. Otros países no han dado la acogida a sus emigrantes como España ha hecho. Y me gustaría señalar eso especialmente. Pero ¿cuánto pensáis que ha variado la visión de España como madre patria respecto a eje gravitatorio del vínculo con Iberoamérica y respecto a la dialéctica que proporciona eso en el propio vínculo cultural o incluso en el lenguaje? Si somos todavía la madre patria o si la vitalidad del castellano, del español, se canaliza por otras direcciones. Estoy pensando, por ejemplo, la importancia que ha adquirido Estados Unidos. Se abre la posibilidad incluso de que haya un presidente que se llame Ted Cruz o que se llame Marco Rubio, los dos republicanos. Si ha variado esa posición de España, si tenemos que revisar las cosas para recuperar un peso geopolítico que igual ya no tenemos. Javier Gómez me dice que tengo que hablar yo, me lo dice con los ojos. Miren una cosa antes de que... Yo hablo mucho, muy largo, soy como una cotorra venezolana. De manera que voy a contarles una cosa para que no se asusten, porque aquí dicen, en España todo sale mal, todo es una chapuza. Esto del sonido que ha fallado el sonido. Claro, es un desastre España. Y ya le echamos a lo que Rubén Amón llama la madre patria, toda la porquería, ¿no?, que tenemos en la lengua. No conozco un país del mundo, claro que soy un español raro, nacido en Canarias, mitad venezolano, mitad cubano, pero amo mucho este país pasionalmente. No conozco ningún país en el mundo que se quiera tan poco. Miren, Francia, hace menos de 6 meses, la Sorbona, bueno, un momento, la Sorbona 3, la Soborna, como decía un amigo mío, la Sorbona 3, 500 personas ocupando todos los espacios públicos. Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, yo estaba en primera fila y creo que aquí había más gente que estaba en primera fila con nosotros. 6 de la tarde, micrófono, no funciona. Técnico, no funciona, no hay, se han ido a dormir. ¿Quién puede arreglar esto? Nadie. Hay que ir a comprar otros micrófonos, no se pueden instalar. 15 minutos. 15 minutos. Francia, París, la Soborna. O sea, esto es normal, no pasa nada. Los errores que tenemos en este país no son ni mejores ni peores que los de otros. Sin embargo, tenemos algo que es una lengua que aquí se dice de ida y vuelta, y Rubén hace hincapié en el eje gravitatorio, y yo tendría que poner sobre la mesa mi criterio sobre estos particulares.
El español de España, el ciudadano español de España, cree muy equivocadamente que es el propietario de la lengua que habla, o es, para ser más exactos, el único propietario de la lengua que habla, olvidándose, creo que flagrantemente, de que el gran espejo que al otro lado del Atlántico se mueve con una vitalidad a través de la lengua española es sorprendente. Yo que soy escritor y que tengo que observar y sobre todo prestar oído a lo que en Canarias llamamos el cloquío, que no es más que el acento de cada uno de los lugares, es fascinante oír en las esquinas de Argentina aquel español que ya no es castellano, que es además una mezcla, no de lunfardo, pero un viejo recuerdo del italiano españolizado en América a través de un mestizaje fundamentalmente urbano, en Buenos Aires, quiero decir, en Argentina. Ir a Guatemala o a Antigua o al Cusco y oír el cloquío, el acento de un guatemalteco, cómo habla el español, que es bastante diferente al de un tipo de Segovia o a una señora de Soria. Ustedes saben que el mexicano dice mucho cuando habla con un español: oye, no me hables golpeado. No me hables golpeado quiere decir háblame más bajo, porque el español, como decía León Felipe, tiene 3 razones por las que hablar alto, que a mí se me ha olvidado por conveniencia, porque yo hablo muy alto y prácticamente grito, y además me gusta hacerlo así, de modo que, pero ese poema es un poema que está en la antología rota y que debemos recuperar, en donde León Felipe, el poeta, reclamaba hablar alto porque había 3 razones importantes por las que había que hablar alto en español. Cuando se dice ida y vuelta, cuando se dice eje gravitatorio, la legalidad del español, de lo que llamamos español hoy, la legalidad del español no es madrileña, naturalmente no es catalana, naturalmente no es castellana, no, el castellano ya no se habla exactamente igual que hace un siglo, ni siquiera en Valladolid a las 5 de la tarde los martes. Esto es un chiste que hacía Carlos Barral constantemente. No, hay muchos españoles que se confirman en uno. El nuestro, no el mío no, porque el mío es la norma atlántica ya, pero el nuestro, el peninsular, es una parte de los españoles que se hablan, que tienen todos una fonética y una... No es lo mismo la música de Cuba o la música de República Dominicana, no es lo mismo que un hablar de Lima o que un hablar perfecto de Bogotá. Todos son una música viva, un experimento de mestizaje de primera dimensión que avanza en el mundo. Ayer leí precisamente en el periódico El Mundo, con mucha emoción, la noticia de que Jorge Ramos, el periodista hispano en Norteamérica, en Univisión, se ha convertido en el primer periodista de televisión hablando en español en América. Y además se ha convertido también en el primer defensor junto a Obama de la ley de inmigración en Estados Unidos. ¿Se nos ha olvidado alguna vez, por error, que lo que llamamos capitalidad española del español, de la lengua española, no está aquí? Se nos ha olvidado que llevamos esa lengua a América y que América nos la devuelve generosamente, convertida en el español mucho más rico que el castellano. Se nos ha olvidado eso, se nos ha olvidado que esa lengua es una lengua de emigración, que ahora es una lengua de inmigración. Se nos ha olvidado que todo el sur de los Estados Unidos, California, Florida, la Luisiana incluso, la mitad de la Luisiana, Texas, se nos ha olvidado que ahí se hablaba, Nuevo México, Arizona, ahí se hablaba el español americano. Yo creo que Saramago me decía, el pobre Saramago cuando ya estaba muy viejo, era muy pesimista, vamos, era de portugués. No, es que ayer hablábamos de eso con
con uno de los pocos ilustrados que nos queda en este país, Manuel Medina Ortega, 27 años, diputado socialista en el Parlamento Europeo, que era muy amigo de Saramago y de Pilar del Río, y me decía, que es de Lanzarote, me decía, es que Saramago era los mejores años de Saramago, era tan pesimista que los mejores años de Saramago los pasó en Lanzarote. Y yo le decía, por la luz. El problema de Lisboa es que siempre está lleno de nubes. Bueno, Saramago me decía, eres tan optimista que pareces tonto. Porque yo soy optimista por la lengua, José. Yo soy optimista porque tengo una lengua que veo que avanza en el mundo. Que avanza en el mundo americano, la lengua avanza a una velocidad de vértigo, a una velocidad contagiosa. Y es una lengua, además, como dicen todos los que la adquieren y todos los que la tienen, musical. Es una lengua muy musical. Uno oye hablar un cubano o un caraqueño o alguien del oriente de Cuba, o oye hablar a un panameño o un dominicano, y está oyendo una melodía. Un hablar que uno tiene que aprender como viejo español y tiene que asumir como que la vitalidad del idioma. O sea, yo le oí en el año 79 en un congreso de escritores a Dámaso Alonso, autoritas absoluta de la lengua española en aquella época y todavía, que no debíamos apropiarnos de la lengua española porque ya no era nuestra. Que habíamos tenido la gran suerte de enviar esa lengua que ha aprendido absolutamente en toda América del Sur y que está conquistando pacíficamente el mestizaje en América del Norte y en otras partes del mundo. Y le oí decir que ya esa lengua no era exactamente castellano, que desde Rubén Darío y después de las novelas del 60, de los novelistas latinoamericanos del 60 o hispanoamericanos, esa lengua ya era incluso literariamente el español, tesis que mantiene con la tesis de la nacionalidad cervantina que había que discutirla, Carlos Fuentes en sus cursos norteamericanos con la novela del 60. A propósito de eso, La ciudad de los perros, lo digo por ser un experto en Vargas Llosa, ¿marca en efecto un hito en esa forma de concebir el español? No creo que se pueda decir que marca un hito, es algo que viene de atrás. Se ha mencionado, por ejemplo, aquí a Rubén Darío. Rubén Darío fue el gran rescatador de la pureza de la poesía y de la creatividad lingüística de la poesía. Es muy significativo que la literatura española ha experimentado, me refiero a la literatura española escrita aquí en España, ha experimentado cuando menos dos grandes momentos de reactivación positiva gracias al español literario reinventado allá. El primer momento es evidentemente el modernismo poético de finales del XIX y el segundo es el llamado boom latinoamericano, donde está sin duda alguna Mario Vargas Llosa, pero en donde está la recuperación en cascada de todos estos autores que tenemos en mente de varias generaciones, porque Carpentier o el propio Jorge Luis Borges o Miguel Ángel Asturias son de generación anterior a la de Mario Vargas Llosa, a la de Gabriel García Márquez, a la de Mujica Laínez, etcétera, etcétera, ¿no? Son dos momentos de rescate. Yo estoy completamente en la línea de que los españoles, si fuese necesario hacerlo, que no creo que ya lo sea, tenemos que estar continuamente realizando un ejercicio de comprensión que hoy el español es una lengua global, como lo es, no tanto por la colonia, sino sobre todo por la independencia. En la época de la colonia, el grado de utilización del español en América no alcanzaba un 20%, porque la colonización española no fue impositiva desde el punto de vista lingüístico. Fueron las repúblicas independientes las que a la hora de constituir su nacionalidad, de crear sus naciones, con sus fronteras, con sus estados, con sus ejércitos, con sus administraciones y también con su educación, tomaron la decisión de que hubiera una lengua vehicular y que sirviera de instrumentación de cohesión nacional. Y con buen criterio decidieron que esta lengua tenía que ser el español. Hoy somos 500 millones de hispanohablantes, repito, no
porque hubiésemos llegado los españoles en 1492 a América y estuviéramos allí hasta los procesos de independencia de los años 20, me refiero desde el punto de vista institucional. Seguimos estando allí. El español es una lengua que se ha convertido en global gracias a las independencias, gracias a las repúblicas americanas. Hubo, por supuesto, otras posibilidades. Por ejemplo, en Argentina, uno de los padres de la independencia llegó a proponer que fuera declarado el francés idioma oficial de la nueva república. Por suerte predominó el sentido común y no se hizo tal cosa. Y otro de los padres de la independencia tiene una frase que a mí me gusta mucho repetir. Era la siguiente: nosotros les hicimos la guerra a los españoles porque fueron tiranos, no porque hablasen español. El español es lo salvable de nuestra herencia, una de las cosas salvables de nuestra herencia. Y en segundo lugar, ya que se hablaba al principio de esa falta de autoestima con que a veces nos zurriagamos a nosotros mismos, igual que tenemos que sentirnos, creo que razonablemente orgullosos de pertenecer a una comunidad lingüística tan amplia y tan creativa y tan en expansión como la nuestra, también debemos de sentirnos, creo que muy orgullosos de la unidad, la rara unidad, la asombrosa unidad que esta lengua nuestra ha mantenido, lo cual no significa uniformidad. Hemos hablado de acentos y eso es evidente. Los acentos son como la música del idioma y nosotros tenemos una auténtica sinfonía de músicas distintas y diversas, pero en los asuntos fundamentales, en lo que se refiere a la estructura gramatical, lo que se refiere incluso al léxico, el grado de unidad del español hoy en día es elevadísimo. Algunos lingüistas como Lope Blanche, que era hispano-mexicano, trabajando con métodos estadísticos, han llegado a la conclusión de que, por ejemplo, sobre una base de 130.000 realizaciones lingüísticas, el español de la Ciudad de México y el español de Madrid tiene una coincidencia que se acerca al 98%. Es decir, que hay una unidad profunda que también se cumple en el aspecto gramatical. Y para ello es fundamental que todos arrimemos el hombro. Se ha hablado aquí del concepto de madre patria. Me da la sensación de que se usa más en América que lo utilizamos nosotros, porque para nosotros tiene una cierta resonancia a retórica superada. Lo fundamental es trabajar todo con codo y en un plano de absoluta igualdad. Es por ejemplo lo que hacemos en las academias. Tenemos una manera de trabajar que definimos con el término panhispánico. La gramática de la lengua española, la última, que se publicó en el año 2009, que es una gramática monumental, es la primera verdaderamente panhispánica, que reconoce que no existe una norma unicéntrica para el español, sino que el español tiene una norma policéntrica y la suerte, por el principio de unidad al que antes me refería, es que esa norma policéntrica no es contradictoria. Lo mismo ocurre en el caso de la ortografía. Hay otras lenguas próximas a la nuestra, por ejemplo el portugués, en donde la ortografía de Portugal no es la misma que la ortografía de Brasil. Esto ya se pueden ustedes imaginar los problemas que causa, incluso en el aspecto económico. El mundo editorial tiene que trabajar con dos normativas diferentes y las ediciones no valen, no pueden circular de América a Europa y de Europa a América en el caso del portugués. En el caso del español, por suerte, sí. Y ya para terminar, cuando se publica una nueva versión del Diccionario de la Lengua Española, y nosotros hemos publicado hace poco la 23ª, siempre hay debate, siempre hay controversia, o como se dice en prensa, siempre hay polémica. Son por definición libros polémicos. Y este año último surgió una polémica acerca de que aparece la palabra amigobio. A mí me han increpado amigos íntimos, me han dicho: ¿cómo se nota que en la academia todos chocheáis? Porque habéis introducido el término amigobio que no utiliza nadie. Y la respuesta es muy sencilla. Amigobio lo utilizan 300 millones de hispanohablantes y es un término que se refiere a una situación interpersonal muy interesante que en España denominamos de una manera distinta, que no voy a pronunciar aquí. Pero lo curioso del caso es que en la edición de 2001 había una palabra muy parecida, que era marinovio, y nadie se escandalizó entonces por ello. Los españoles tenemos que saber que hay efectivamente muchos hispanohablantes que dicen marinovio y amigobio y que tienen todo el derecho a hacerlo y que además la creación lingüística es verdaderamente extraordinaria en ambos casos. Eso quiere decir que las academias tienen que estar muy
muy predispuestas, muy ágiles a la hora de sistematizar las evoluciones del lenguaje. Lo digo porque hubo un tiempo en que se acusó de legalizar, entre comillas, el término corsé cuando el corsé se había dejado de utilizar y que eso demostraba la lentitud de algunas academias respecto a la velocidad del lenguaje. Y en ese sentido, quería preguntar también cuánto la velocidad de los flujos migratorios, cuánto la velocidad de la comunicación que implica Internet también ha transformado nuestro vínculo con el español y su evolución y su desarrollo, porque son novedades que antes no existían. 500 millones comunicándose entre sí, conociéndose además que es el segundo idioma en circulación Internet, implica una nueva naturaleza casi del idioma, ¿no? Seguro el director, ¿no? No, sí, pero no quiero acaparar para nada el tiempo de este debate, ¿no? Sobre todo, me parece que lo importante es no considerar las nuevas tecnologías como una amenaza, sino como una enorme posibilidad. Y en general, esto siempre ha ocurrido en la evolución de la humanidad. Las nuevas tecnologías a veces producen extensiones de nuestros propios sentidos y modifican nuestra configuración humana, pero ello es siempre para bien. Y concretamente la nueva tecnología en todo lo que tiene que ver con la lengua es extraordinariamente positivo. Hay algunos efectos colaterales indeseables, pero nada nuevo bajo el sol. Como decía la Biblia de Ferrara, la Biblia de nuestros judíos expulsos, y no nada nuevo debajo del sol. Sócrates criticaba mucho la invención de la escritura alfabética, que era un gran avance tecnológico, porque temía que hiciera perder la memoria. No ocurrió tal cosa, y lo mismo va a suceder con todos los peligros irreversibles que algunos agoreros prevén por la aplicación de las tecnologías. Y Javier, ¿cómo se piensa entonces en español? Me gusta empezar como hacía Miura, que decía que empezaba siempre las conferencias diciendo seré breve, porque había comprobado que en España, después de decir seré breve o vamos terminando, invertía 45 minutos más o menos, que es el tiempo que me habéis asignado, ¿no? Si no me equivoco. Por un lado, el lenguaje, la lengua, es la casa del pensamiento. Y es algo que en el caso del español claramente supera y borra fronteras. Me gusta decir que cualquier persona, todos los hombres y todas las mujeres que alientan sobre la tierra son filósofos. Porque si algo nos ha enseñado, no solamente la filosofía, sino la psicología cognitiva, es que nunca vemos las cosas como son. No vemos este vaso, no vemos esta mesa, no vemos el suelo, no vemos a la gente, vemos la mesa, vemos el vaso interpretado. Y la misma realidad, diferentes personas que pertenecen a diferentes culturas o a diferentes épocas lo interpretan de manera distinta, aunque la realidad subyacente es la misma. Lo que nos diferencia, lo que nos permite interpretar las cosas es justamente la lengua, que es nuestra patria, desde el punto de vista de aquello que nos hace distintos de los animales, el tener logos con el que pensar, razón, logos con el que comunicarnos el pensamiento. De hecho, ahora nosotros estamos utilizando unas palabras para comunicarnos y cuando termine este acto y cada uno se vaya a su casa y piense si le ha gustado o no le ha gustado este acto, consigo mismo, en ese discurso interior, estará tomando palabras prestadas de la sociedad que no ha creado él, han creado fundadores de palabras, fundadores de significados de las palabras que se infiltran en la conciencia de cada cual adherida con un universo simbólico y con ese lenguaje que tomamos en préstamo nos pensamos a nosotros mismos y pensamos a los demás. Y cualquier persona es filósofo, porque la filosofía es un universal antropológico. Donde encuentres un hombre y una mujer con los signos distintivamente humanos, ahí hay una persona que interpreta, por tanto es filósofo. Y la filosofía que nos une a todos nosotros, cualquiera a los dos lados del Atlántico, es una filosofía expresada en lenguaje en español. Nuestra interpretación es una interpretación que viene con ese universo simbólico adherido al español. Otra cosa distinta es que, por una parte, la filosofía es un universal antropológico. Todos ustedes, cualquier persona en el mundo es filósofo porque interpreta. No quiere decir que todas las interpretaciones valgan lo mismo. Algunas interpretaciones son más refinadas, son más estructuradas, son más conscientes, son más maduras. Y en esa maduración y refinamiento de la interpretación espontánea del mundo influye la filosofía en la segunda acepción.
que es la filosofía ya como la obra literaria con un mayor grado de conciencia de determinadas personas bastante extrañas atravesadas por una vocación literaria filosófica, que es la filosofía en el sentido de libros de filosofía. Y así como la filosofía en el primer concepto, en el español, que todos compartimos y con el que interpretamos el mundo, yo creo que la filosofía española está experimentando un apogeo extraordinario. En cambio, la filosofía como expresión de obras literarias conceptuales que expresan un grado máximo de conciencia del mundo, desde el punto de vista del paradigma de la filosofía moderna, no solamente España, sino en general el mundo latinoamericano, parece estar en inferioridad de condiciones respecto a otras culturas. Heidegger, una figura conflictiva para mí, no solamente por sus connivencias con el nazismo, sino por su pensamiento, que en gran parte me parece sobrevalorado, decía aquello de que solamente se puede pensar en griego o en alemán. Y es cierto que si uno compara a Kant o a Leibniz y luego a Hegel, a Schelling, Fichte, a Nietzsche, a Schopenhauer, Seller, el propio Heidegger, con la nómina de escritores en español que figuren en el canon de la filosofía occidental, pues es una nómina, digamos, que está en inferioridad de condiciones respecto al paradigma clásico. Por algún motivo, en español, las obras literarias filosóficas que utilizan el español para apresar conceptualmente el mundo, por algún motivo, no ha sido capaz de estar a la altura en ese paradigma que es un paradigma moderno, racional, de razón pura, próximo a la ciencia, quiero insistir en eso, próximo a la ciencia, y sistemático. Y como decía Unamuno, puede ocurrir que nosotros no tengamos razón pura, pero ya hemos tenido una razón diluida y líquida en un pensamiento, en unas ideas, en unas creencias, unas mentalidades que encontramos, sin embargo, en las figuras literarias, en la mística y en determinados géneros literarios que a lo mejor no son el género clásico de la modernidad, pero que son figuras, como dice Ramiro de Maeztu, pues a lo mejor la Celestina o el Quijote o Don Juan, son figuras que dan que pensar, aunque no sean propiamente un pensamiento filosófico en la clave o en el paradigma científico o alemán. Y termino con esta reflexión. ¿Y si el paradigma moderno es el que está en crisis? ¿Y si el paradigma de la razón pura, del que se espera a lo mejor una filosofía sistemática, racional, extremadamente teórica, es ese el paradigma que ha entrado en crisis, justamente en la posmodernidad? ¿No encontraríamos allí aliento para una posibilidad distinta para el pensamiento, que ya no sea un pensamiento tan racional y tan sistemático, sino un pensamiento hermanado, ya no tanto con la ciencia como con la literatura? Y entonces viéramos una nueva oportunidad para la filosofía en lenguaje español, más allá de las patrias. Dejo esa pregunta porque yo creo que verdaderamente cuando tratamos de emular a la ciencia, el pensamiento español no ha dado grandes frutos. Cuando la filosofía española ha tomado conciencia de su carácter literario, es cuando ha ofrecido sus mejores rendimientos. Sí. Recuerdo que Alain Touraine, que es un franco-chileno por su vínculo con Chile, me contaba que España es un país filosófico sin filósofos. Y se refería a esas connotaciones filosóficas que están integradas en la literatura de Graciana Borges. ¿Apreciáis, por abrir esta cuestión que me parece muy interesante, que hay una vitalidad filosófica en la literatura española? En la literatura en lengua española, obviamente, y en ese espejo atlántico. Venía hablando con Carmen Posadas ahora del discurso de Juan Huitisolo ayer, que a mí no me ha gustado nada, pero que Juan Huitisolo en los primeros libros, en los libros serios suyos, Señas de Identidad y Reivindicación del Conde Don Julián, para mí había sido un descubrimiento, una epifanía. Bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que esas novelas están planteadas desde el punto de vista filosófico de la reflexión. Que esas novelas desembocan, el escritor, que es Juan Huitisolo, desemboca luego, que eso también es discutible, pero no es propio de este
debate desemboca en una especie de ilusión literaria mística que también es para reflexionar, que no se puede leer por el mero placer de leer, ni lo puede leer cualquiera. La cultura requiere un background, perdonen el anglicismo, requiere unos cimientos para poder entenderla, la cultura de cualquier género. De manera que yo no estoy fuera. Por otro lado, las novelas realistas de Galdós y las novelas de Unamuno son novelas para pensar, tanto que yo recomiendo que se lean porque parece que no ha pasado el tiempo. Parece que lo que escribió Galdós es para leerlo. Como decía Stendhal, yo no escribo para que me lean mis contemporáneos, sino 50 años más tarde. Pues Galdós parece lo mismo. Uno lee Galdós hoy y parece que estamos hablando de la España del 98 o del principio del siglo. Yo soy muy optimista con respecto al pensamiento filosófico en la literatura española. Valente, la literatura de lengua española. Valente, lo mismo. Deriva a una mística que es pura reflexión en el poema. Y hay muchísima gente joven que es realmente que te ponen los pelos de punta, que están anclados en que el poema es al mismo tiempo un verso, es un poema, es una reflexión, es un apunte, sino una totalidad de ensayo, y ahí lleva una reflexión que es filosofía. Acabo de leer el último libro del gran viejo poeta y gran escritor Caballero Morán, Desaprendizaje. Y lo he llamado por teléfono para decirle, no dejes nunca de escribir porque nos estás enseñando a pensar. No solo gozamos con lo tuyo, sino que nos estás enseñando a pensar. Cada texto de Desaprendizaje, que también le recomiendo que lo lean, es una reflexión que te toca en lo más profundo del corazón y las entrañas, ¿no? Que yo soy muy optimista en eso, como decía Saramago. Los presentes habéis tenido todos gran experiencia periodística. Me gustaría saber qué pensáis sobre ya que estamos en un contexto de un periódico, del papel precisamente del periodismo en el vínculo transatlántico, en el desarrollo de esos flujos, en la intoxicación o no de nuestro lenguaje. Empiezo por ti, Carmen, que has escrito mucho también en prensa. Sí, a mí hay un fenómeno moderno que me llama la atención y por un lado me inquieta. Yo creo que estamos en una nueva revolución en el sentido de que se ha democratizado la opinión, cosa que es un fenómeno nuevo. Antes la cultura iba de arriba abajo, alguien con prestigio, predicamento, opinaba algo y esa opinión se iba filtrando hacia abajo hasta que todo el mundo opinaba lo mismo que esa persona ilustrada. Yo este fenómeno me di cuenta, les voy a contar en qué momento, cuando murió Lady Di. En el momento que murió Lady Di, dos días antes, Tony Blair había sido muy crítica con ella porque ella había hecho unas declaraciones inconvenientes para el gobierno inglés. Entonces, bueno, Tony Blair estuvo muy severo con esa actitud. 2 días más tarde está Tony Blair llorando con lágrimas en los ojos diciendo "She was the people's princess". ¿Qué había pasado para que hubiera ese cambio tan notable? Bueno, que Tony Blair, que era una persona muy sensible a la opinión general, se dio cuenta que la actitud que había tenido la reina de Inglaterra, que era un poco mirar para otro lado, bueno, ya no es parte de la familia real británica, nosotros no tenemos por qué ondear la bandera en Buckingham, puesto que no estamos en Buckingham, sino que estamos en Escocia. Había cambiado por completo y Tony Blair, que como digo era muy sensible a la sensibilidad de lo que estaba pasando, y la gente cómo se estaba manifestando y llorando en las calles, interpretó inmediatamente que esa era la actitud que había que tomar. Eso antes no hubiera ocurrido nunca. Se hubiera prevalecido la actitud de la reina de Inglaterra, que era lo formalista, lo que correspondía, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que está pasando ahora con Internet. Todo el mundo opina sobre absolutamente todo y no hay mucha diferencia entre lo que opina un filósofo o lo que opina Belén Esteban. Creo que es un dato nuevo y que no tiene nada que ver con lo que me has preguntado de América, pero que a mí me inquieta mucho. No, sobre la relación de los periódicos es un tema que me interesa en particular y que ha suscitado mi reflexión.
que tiene que ver con los argumentos que he anticipado antes, y es que en la medida en que la filosofía ha tratado de emular a la ciencia, se ha comportado de una manera literariamente muy negligente. Si uno coge los dos libros más influyentes en la filosofía en los últimos 50 años, 1971, Teoría de la Justicia de Rawls, 1981, Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas. Son dos libros literariamente muy malos, muy malos, porque además tratan, como digo, de emular el aparente rigor de la ciencia y se convierte en algo que para cualquier persona se hace simplemente insoportable. Pero ¿qué ocurre si tomamos conciencia de que la filosofía es literatura? Y la filosofía es literatura. Tuve ocasión de defenderlo en un artículo que se titulaba así, La filosofía como literatura conceptual. La ciencia tiene verificación empírica, el laboratorio, el experimento. ¿Quién ha verificado empíricamente a Platón, o a Kant, o a Leibniz, o a Descartes? Nadie. Lo leemos porque sigue siendo una lectura tan fecunda, Platón o Kant, como lo pudo ser Sófocles o Homero. No tiene más legitimidad que el aplauso de la gente generación tras generación. Si uno toma conciencia del carácter literario de la filosofía, saca dos consecuencias. La primera es, desde el punto de vista del contenido, es que ¿os imagináis a un novelista que escribía novelas solo para otros novelistas? No. ¿Os imagináis a un director de cine que hiciera películas solo dirigidos a otros directores de cine? No. ¿Os imagináis a filósofos que escribían libros solo para otros filósofos? Sí. Pues ahí tenemos un problema. Y es que si tienes conciencia de que la filosofía es un género literario, deberás tener la aspiración a hacer que te lea todo el mundo, no solamente los iniciados. Y eso en cuanto al contenido. No se trata de hablar de temas de filosofía, se trata de hablar de la vida con una visión filosófica, que es algo completamente distinto, porque la vida le interesa a todo el mundo. Y lo segundo, y eso tiene que ver ya más expresamente con tu pregunta, y es el estilo. Si tú tomas conciencia de que la filosofía es literatura, entonces tienes que tener habilidades literarias. Tú tienes que saber que un pintor junta colores, un músico junta notas. Pues un filósofo, si es literato, debe saber juntar palabras y hacerlo bien, con elegancia, con claridad, con precisión, y de manera que todo el mundo lo entienda. En consecuencia, la filosofía tiene que transmutarse con carácter de urgencia en filosofía mundana. Si es verdad que todos somos filósofos, todos tenemos que decir una palabra iluminadora a cualquier persona, también la filosofía, y lo tiene que hacer con el test de mundanidad más importante, o uno de los más importantes que existe en el mundo cultural, que es el suplemento literario y las colaboraciones periodísticas. Si un filósofo no es capaz de decir algo elegante, literariamente diligente, exacto, preciso, y además, en cuanto al contenido, que interpele a cualquier persona que quiere vivir con conciencia de la vida, ese filósofo tiene un problema. Y yo creo que al día de hoy la filosofía en español ha tenido un problema. Juancho, si has mencionado antes a Jorge Ramos, lo has hecho por... Yo quiero llevarle un poco la contraria, solamente una cosa, a Javier. Oiga, todos somos filósofos, pero algunos somos más filósofos que otros. Lo he dicho, lo he dicho. Es decir, he dicho que hay filosofía porque yo leo todos los días grandes periódicos españoles y grandes periódicos latinoamericanos para estar en eso, iberoamericanos. Creo que se hace mejor periodismo en América, en las capitales de las grandes naciones americanas, que en España. En España estamos atravesando una grave crisis económica y crisis de papel y crisis estamos atravesando una crisis general, pero eso significa que aquellos países siguen creyendo en el periodismo de siempre a pesar de tener internet. Que esto no vaya a salir de América, lo que les voy a decir ahora. Facebook, como acaban de hablar aquí, de internet, es un elemento muy positivo. Es un elemento de comunicación y de información de primera dimensión, pero por eso decía que no salga de América. Pero es el periódico de los imbéciles. Yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy ahí. Pero es el periódico de los imbéciles, como dice Carmen, todo el mundo escribe y todo el mundo opina como si tuviera capacidad de autoridad para hacerlo, y además lo suyo no es una opinión, es un criterio, es decir, una opinión formada. Y hay veces que eso realmente te irrita. Ahora, como todo progreso, también lleva sus enfermedades. Y esas son las enfermedades con las que tenemos ¿Qué amenazas reconocéis al español? Casi empiezo por ti. Ha llegado al extremo el lenguaje, no solo el español, esto concierne a todos, de la simplificación, de
Recordaba la entrevista que concedió la ministra de Exteriores australiana con emoticonos, preguntas en emoticonos, respuestas en emoticonos, llevando a un extremo la destrucción del lenguaje y la destrucción de la capacidad de abstracción, que es la que está detrás. ¿Qué amenazas tiene, por centrar una última pregunta, en nuestra lengua común y en esta coyuntura que ha reflejado Juancho ahora? Yo me voy a referir a una percepción absolutamente personal, que no tiene que suscribir, por supuesto, ningún compañero de la academia ni ninguno de ustedes. A mí, en este momento, la amenaza mayor del español es el papanatismo. El papanatismo por el cual, teniendo una lengua tan rica y tan expresiva como la nuestra, nos dedicamos a utilizar de manera indiscriminada términos del inglés que son ociosos, simplemente por esnovismo, simplemente por una especie de no reconocido complejo de inferioridad que supone a la cultura y a la economía anglosajona una preeminencia que en parte tienen, pero que no deberíamos precisamente nosotros de consagrar. El otro día la Academia Española fue a Argamasilla de Alba, hizo un pleno extraordinario allí. Y por el camino nos encontramos con un letrero que nos impresionó mucho a todos. Había un local público que se anunciaba en letras de neón, era La Mancha Profunda, con el siguiente rubro: Showgirls, low cost. Contestamos a la... Por favor. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Darío, pero creo que el idioma inglés es un enemigo, entre comillas, formidable, porque es un idioma mucho más maleable y plástico. Por ejemplo, juntando dos palabras se crea un concepto inmediatamente. Dices put in, put out, put off, put down, put up. Todo quiere decir cosas distintas y estamos manejando el mismo verbo. Sí, el problema es decir en inglés repera patatera, ¿no? Sería muy difícil. Sin embargo, contra ese enemigo formidable tenemos nosotros una enorme ventaja. Si simplemente vemos lo que abulta el lomo de un diccionario inglés y el lomo de un diccionario español, nos damos cuenta lo rico que es el idioma inglés. Por cada palabra inglesa hay como 6 o 7 sinónimos españoles. Es una lengua muy económica el inglés, por eso entra fácilmente. Pero el español es una lengua de oro. Y además ahora es terrible enemigo para las otras lenguas. No, pero esto lo digo con conocimiento de causa, esto no es la opinión de un imbécil en este caso. Terrible porque es la lengua de los pobres. Antes era la lengua del imperio, como ha dicho el director de la academia hace un minuto, pero es que ahora es la lengua del emigrante, ahora es la lengua de los países pobres. Y esos, seguro que es una lengua de supervivientes. Y una lengua de supervivientes es muy peligrosa. Una lengua de supervivientes entra y sube y te mete una metástasis en el inglés y te mete una metástasis en el francés de la manera más sencilla. Y eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Tengan en cuenta que hemos pasado de ser el peor enemigo del blanco norteamericano a ser el hipotético aliado pasado mañana. Los blancos gringos, los blancos yanquis están diciendo, se ha terminado, hay que aprender español. Hay que aprender español o tener encima un montón de... Además, para la nueva interpretación política que tienen que hacer los Estados Unidos de América con lo que se llama malamente el patio trasero. No, el patio trasero va adelante y hay que mirarlo y revisarlo de una manera muy distinta y pensarlo en español, no solo en inglés. Es que, uniendo al argumento de Juancho de la pobreza económica, la amenaza que yo veo más desde mi ámbito que tiene que afrontar el español es lo que podríamos llamar un problema que tiene el español en los dos sentidos, como lengua y como ciudadano. Y es que, por algún motivo, aquí hay implícita, en este país al menos, una especie de policía antipedantería. Quiero decir con esto que cualquiera de nosotros se sale de las 300 palabras de uso vulgar y al instante te tachan de pedante. No sé cuál es vuestra experiencia. La mía es que cuando vas a cenar con amigos, aunque te consta que el amigo ha ido a 3 exposiciones, es lector, a 2 conciertos,
hay una inhibición implícita de hablar de cultura. Y desde luego, cuando hables de cultura, procura no utilizar una palabra que esté fuera de esas 300 palabras, porque inmediatamente eres como apartado o recibes ese remoquete, ¿no? Entonces, a mí lo que más me inquieta es la asunción de la pobreza del lenguaje, la falta de ambición por hacer una lengua culta, renovada, creativa y viva. Aquí, sí. Y lo quería, mira, yo creo que los novelistas, desde mi perspectiva, tienen hoy un problema. Y es que el lenguaje es tan vulgar que tiene un problema con los diálogos. Y es que es muy difícil un novelista que escriba en el 2015 escribir un diálogo que sea verosímil y que no sea vulgar. ¿Qué haces? ¿Cómo le prestas la palabra a una persona que está tomándose un té con otra y o bien utilizas las 300 palabras o bien dicen, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Es que hablan como en el siglo XVI o qué? Entonces, ese problema que yo veo en los diálogos de la novela española contemporánea, que es su pobreza o su falta de verosimilitud, es la que yo experimento todos los días cuando simplemente tienes un poco de placer por juntar bien palabras, por utilizar la que es más exacta, no necesariamente la que es de uso común, intentar no utilizar latiguillos, intentar evitar las palabras vulgares. Bueno, pues inmediatamente en España yo creo que hay una especie de policía antipedantería en cuanto a los temas y en cuanto al estilo, que nos inhibe y que nos hace no tener la ambición que o bien tienen otras lenguas o bien tienen, respecto a estas lenguas, al otro lado del Atlántico. Pero tú eres un mundano, perdona Darío, tú eres un mundano y un ilustrado. Tú te vas a América en un circuito como el que tienes aquí, doméstica o familiarmente, a comer un sábado. No te vas a América a comer un sábado, comes un sábado en América con los amigos que son a lo mejor periodistas, amigos que son escritores, y no se te ocurra salir de la cultura. Ni en Buenos Aires, ni en México, ni en Bogotá, no se te ocurra. Es más, resulta que recitan. De repente sale el viejo poeta X y empiezan a recitarlo, cosas que tú no sabes. O sea que nos dan en eso una lección impresionante. Yo creo que nosotros estamos excesivamente sordos de América Latina, de la América hispana. Estamos sordos, estamos metidos en la cotidianidad europea y en la crisis de Europa y en la identidad de Europa y en toda una necesidad urgente de Europa, que el otro oído que teníamos que tener tan despierto o más que el europeo, no lo tenemos. Esa es una crítica que yo hago siempre. En fin, juego con ventaja porque lo mío es una excepción. Ser canario es como ser panameño, es una cosa que no abunda, somos 3 millones y los panameños lo mismo. Yo cuando estaba estudiando en Madrid me preguntaba, ¿usted es argentino? Y yo decía, no, panameño, que todavía era más exótico. Pero en fin, somos un exotismo, pero jugamos con ventaja porque tenemos una mentalidad y entendemos esa mentalidad americana precisamente por el viaje de ida y vuelta. Porque no se podía ir a América sin pasar por Canarias. Y no se podía venir de América sin pasar por Canarias. Razón por la cual yo hablo así, que no se sabe si soy cubano, si soy venezolano o soy panameño. Bueno, pues terminamos la ponencia. Es muy clásico que se terminen las cosas cuando mejor estaban, pero tenemos que restringirnos a los horarios. El director de la Academia tiene que además inaugurar la feria, así que voy a terminar con una declaración, con un aforismo que no es mío y que quiere decir: España está sola de Latinoamérica. ¿Está cómo? ¿Qué? Sola de Latinoamérica. Quiero decir, me apropio de la frase de Arnaz Marcelo para despedir y para hacer de nuevo a los presentes y al público también estos minutos que hemos compartido.